Muy buen día. Les saludo nuevamente con la alegría y el placer de compartir con ustedes estos próximos 43 minutos de conocimientos. Hoy con un tema que nos han solicitado en reiteradas ocasiones y por supuesto, tal como lo hemos señalado, tenemos el firme interés de apoyarles en los temas que más polémica, que más cuestionamientos han generado, pero queremos analizarlos desde el punto de vista científico. Obviamente incorporando diferentes aportes, desde las ciencias sociales, las ciencias de la conducta, las ciencias de la educación y en fin, diferentes puntos de vista. Hoy analizaremos justamente la cuestión de las parafilias. Para algunos, una cuestión que genera un interés genuino. Otros quizás tengan una curiosidad sobre algo sobre lo cual han escuchado, pero que sin embargo no han profundizado. Por lo tanto, hoy analizaremos esta parte de la sexualidad humana, del erotismo, pero en sus variantes más peculiares. Algunas, como lo veremos hoy, que están justamente en el límite de lo prohibido y que incluso en algunos casos claramente van a desplegar conductas antisociales y delictivas. No va a ser lo mismo, por lo tanto, estar hablando de una situación que vaya de lo pedofílico a lo gerontofílico, a otras quizás curiosas en las cuales en algún momento nos podríamos llegar a sentir relativamente interesados, pero que va a haber un mundo de diferencias que justamente hoy pretendemos platicar con la debida precisión que esta clase de temáticas requiere. Hablar de parafilias es un término contemporáneo y hago esa separación fonética de parafilias justamente para distinguirlo. Para, en un primer momento, desde un punto de vista etimológico, podríamos entenderlo, traducirlo como alrededor de. Filos, amor. Y eso ya nos da una primera aproximación que tiene que ver con el deseo, con lo erótico, con la sensualidad, con la sexualidad y con la búsqueda del placer sexual humano. No obstante, esta cuestión que quizás todos en algún momento hemos tenido diferentes clases de estímulos eróticos, vamos a darnos cuenta cómo en algunos casos las personas tienen fijaciones y algunas conductas claramente opuestas, no solamente a la moral, digamos, si se pudiera expresar de esa forma, sino claramente contrarias al derecho. Es así que vamos a encontrar un sinfín de posibilidades en cuanto a los estímulos parafílicos. Realmente nadie sabe cuántas parafilias existen en el mundo. Queda claro que hay libros, que hay autores que han buscado enlistarlos y nos han dado un sinfín de ejemplos y de posibilidades. Pero también tenemos claro que cada ser humano tiene su propia ideología, gustos, intereses, placeres y fijaciones. Y que quizás las cosas más extraordinarias es lo que le resulta placentero a una persona. Algunas de las parafilias más comunes, como el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo, el exhibicionismo y el froturismo, quizás en un pequeño grado, todos en algún momento lo hemos llegado a experimentar. Les decía, más por una cuestión de curiosidad, más por abrir el abanico de posibilidades de nuestra sexualidad. Sin embargo, no por eso ni tenemos una parafilia, ni tenemos ninguna clase de fijación. Son estímulos simplemente. Otra cosa es cuando los seres humanos generan fijaciones, cuando las personas requieren necesariamente de una condición para alcanzar o el placer o incluso el orgasmo. No pasaría de una cuestión íntima si no fuera porque en algunos casos se victimiza a alguien, se abusa de otra persona e incluso de seres que no pueden otorgar consentimiento, como sería el caso de los animales. Veremos entonces que la idea de las parafilias en un primer momento lo que nos va a referir es un comportamiento sexual o de excitación. Eso es a lo que nos referimos. Algo que genera una excitación, un placer, un comportamiento sexual, pero anclado
a estímulos que consideramos inapropiados. Hasta este momento, cuando decimos inapropiado, pues seguramente será objeto de polémica a qué nos referimos. Cada cabeza es un mundo, cambian las culturas, cambian las perspectivas, las modas, los gustos, las morales, y por lo tanto ese término de inapropiado tengo claro que es polémico. Sin embargo, en este momento nos es útil. Comportamientos sexuales o de excitación con estímulos inapropiados, los cuales se van a caracterizar por varios elementos, uno de ellos o varios al mismo tiempo, como va a ser la intensidad, la fijación, la clase de actos que está involucrando, los sujetos o los objetos de deseo y finalmente que estas prácticas se consideran excéntricas, inaceptables o incluso delictivas. Esta es la gama de posibilidades que nos va a estar hablando justamente cuando digamos parafilias. Son al mismo tiempo ideas y prácticas. Para cuestiones de excitación, de placer, ejercicio de la sexualidad y alcance del orgasmo. En ocasiones, como lo hemos señalado, no es en sí el acto lo que es cuestionable, sino su intensidad, su fijación o en algunas otras ocasiones lo que entra en polémica son los sujetos o los objetos de deseo. Vean que aquí no decimos de una relación plena, mutuamente placentera entre dos o más personas que de forma libre, informada y consentida acceden a realizar determinadas prácticas. No. Aquí decimos cuestiones excéntricas, inaceptables o delictivas. Pero antes de seguir profundizando en este tema que seguramente es de interés de ustedes, permíteme recomendarles algunos textos. Iniciemos con el de Pierre Aulagnier en colaboración con otros autores, quien escribe la obra La perversión y es publicado por Editorial Azul. Pierre Aulagnier, psicoanalista, va a explorar justamente temas que resultan del interés de muchas personas. En la parte de atrás únicamente voy a retomar una pregunta que se plantea y que seguramente también nos servirá de pretexto para analizar lo que hoy nos proponemos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ciertos sujetos tienen el poder de transformar el dolor en placer? Este ya es una primera interrogante, pero inmediatamente la acompaña. O la reprobación y la degradación en valorización narcisista. O sea, ¿cómo es que asociamos el displacer con el placer? El dolor con la felicidad o incluso actos denigrantes, humillantes, los anclamos en una cuestión narcisista. Interesante esta primera aproximación. Ya desde el mismo título, cuando hablamos de aspectos de perversión, también tenemos que contextualizarlo históricamente. Recuerden que por momentos se le llamó perversiones, en otros fueron desviaciones sexuales, también se les ha denominado parafilias, tal como lo decidimos titular el día de hoy, pero también se les llama expresiones comportamentales de la sexualidad. Esta es la primera obra que someto a su consideración. La segunda es de Mary Roach y se llama Entrepiernas, la extraordinaria cópula de ciencia y sexo. Este es el libro que ahora están viendo en pantalla, en el cual justamente lo que se propone, a veces de un enfoque netamente científico y por momentos más político, más irónico, más burlón, es el vínculo que ha tenido la ciencia con el análisis de la sexualidad humana. Por eso que justamente se plantea cómo es que los diferentes científicos han analizado lo que pasa, y cito, entre piernas. Esta es una obra que justamente se plantea cuestiones curiosas, ¿no? Por ejemplo, se llega a preguntar
por qué algunas cuestiones de excitación sexual, cómo se dan algunos fenómenos anclados con el orgasmo, cuál es la sexualidad en el caso de algunos animales, incluso se llega a plantear si tienen erecciones los cadáveres. Curiosa cuestión para el análisis. Y el tercer libro, que también someto a su consideración y también de un tema muy original, pero que en el caso de las parafilias nos queda muy ad hoc, es la obra de David Levy, que se llama Amor más sexo con robots. Sí, tal como lo escucharon, Amor más sexo con robots. Y lleva por subtítulo La evolución de las relaciones entre los humanos y las máquinas. ¿Han escuchado al respecto? Se puede tener relaciones sexuales, relaciones íntimas e incluso afectivas con una máquina. Esto es parte de lo que nos va a analizar justamente en este texto, el cual lo va a desglosar pues en poco más de 300 páginas. Y por supuesto, tal como viene en la contraparte del libro, viene desde cuestiones mecánicas iniciales hasta sofisticados robots, máquinas inteligentes, en la cual hace este recorrido en la literatura, en la fantasía, en la ciencia ficción y por supuesto en la tecnología más contemporánea, viendo hasta qué punto es que es posible o no darse ese vínculo afectivo y netamente sexual. Y es lo que nos plantea justamente David Levy en Amor más sexo con robots. Bueno, hemos dado 3 referencias bibliográficas sui generis. Uno que claramente dice la perversión. ¿Qué es lo perverso? ¿Quién lo determina? ¿Es una cuestión histórica o transhistórica? ¿Depende de gustos personales? ¿De un punto de vista netamente moral? ¿Lo determina la ciencia o cómo es que lo vamos a explicar? En el otro caso que decíamos del vínculo entre la ciencia y el análisis de las relaciones sexuales, por supuesto que no va a ser el mismo punto de vista desde el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, la medicina, que la sexología, por ejemplo. Cada ciencia tiene su enfoque y eso lo comprendemos. No podemos dar un punto de vista transhistórico, unilateral. No. Realmente la cuestión es más compleja y hay que analizarlo así. También veremos cómo las parafilias van a depender de múltiples situaciones, no únicamente de la personalidad, sino también del contexto sociocultural. De hecho, cuando analizamos los estímulos parafílicos, resulta que debemos considerar la familia, la educación, el entorno, la cultura y aspectos más contemporáneos como el acceso a la Internet. Para que tengan una primera idea, no puedo explicar de la misma forma lo que va a ser la zoofilia, este contacto carnal con animales, si estoy ubicado en el campo o en una zona urbana. La familiaridad, el contexto, depende, digamos, mucho para dar cuenta de forma diferenciada de esta parafilia de la zoofilia. Cosa muy distinta que, como veremos en un momento más, es la cuestión de la pornofilia o la adicción a la pornografía, lo cual en gran medida se ha potencializado gracias a la Internet porque permite un relativo anonimato. De tal forma que la zoofilia va a ser más común en contextos rurales, mientras que la pornofilia será más común en contextos urbanos altamente digitalizados. Ya ven esta primera aproximación, pero incluso como les señalaba en la última obra de Sexo con robots. Hablar de parafilias es hablar de más de 200 posibilidades, pero les digo, no hay un número preciso. Cada quien se puede excitar con la cosa más extraordinaria, que seguramente a otros les parecerá aberrante, sucio, inadecuado, impropio o incluso claramente delictivo. Y hoy justamente vamos a analizar cuál es la diferencia entre mis gustos y preferencias personales
y aquello que sí debemos respetar porque el Estado de Derecho está en primerísimo lugar. Permítame ver si ya tenemos algunos primeros saludos, algunas primeras preguntas que debamos atender. En este momento estoy actualizando el video de la transmisión. Elizabeth Román nos manda saludos desde el Estado de México. Gracias, Elizabeth. Alfredo de Jesús Patricio también ya está conectado. Verónica Rangel. Un tema importante que implica la conducta humana, originado en ocasiones desde el trauma y otras por dificultades de adaptación social. Vamos a ver que hay múltiples explicaciones, algunas ancladas en la historia de vida de las personas, otras en las dinámicas familiares y también entender que no todo depende de lo que vivimos en nuestra niñez. También hay decisiones y experiencias que podemos adoptar en la adultez. De tal forma que el análisis va a ser múltiple y complejo, como lo veremos a continuación. Consuelo Hernández también ya nos manda saludos. Luis Ricardo Velázquez. Víctor Gutiérrez nos comenta que terminada la exposición estará listo esta transmisión en el canal de YouTube del Colegio Federal de Peritos. Muchas gracias. Betty Rosales nos manda saludos desde la Ciudad de México. Liliana Covarrubias desde Colima. Leo nos comenta: existen psiquiatras que consideran a las parafilias como enfermedades mentales, pero solamente algunas. ¿A qué se debe que solo algunas parafilias se consideren enfermedades mentales? Bueno, para esto yo diría que habría que hacer dos aproximaciones, una psicológica y otra psiquiátrica. Y para esto te existen manuales de diagnóstico internacionales. Los más famosos son el CIE-11 y el DSM-5, porque aquí se van a caracterizar más que como enfermedades, como trastornos sexuales y de la identidad sexual. Me parece que una primera cuestión para no estigmatizar y no para dar un enfoque netamente vinculado con el concepto de enfermedad, lo primero que debemos explorar son estos dos instrumentos de diagnóstico: el CIE en su versión 11 y el DSM-5. Si ustedes son psicólogos, psiquiatras, requerimos que nos den su punto de vista, que nos digan hasta qué punto estos instrumentos son útiles o si conocen otros más específicos para que los incorporemos justamente al análisis. La otra cuestión que señala de si pueden ser consideradas enfermedades o no va a depender de múltiples situaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que a alguien le gusta que su pareja se pinte los labios de color rojo y utilice zapatillas altas del mismo color. Eso le resulta particularmente atractivo. ¿Eso es parafilia? ¿Eso es fetichismo? La respuesta es no. Ese es un gusto, no una fijación. Quiere decir que este varón, quizás podría ser una mujer, pero para el ejemplo, este varón le gusta, prefiere que su pareja utilice determinado atuendo, determinados colores. Le gusta. Pero si su pareja decide utilizar otras prendas, otros colores, no pasa nada. Igualmente le gusta, igualmente se erotiza, igualmente puede llegar a tener un placer. El problema va a ser solo cuando se genera una fijación, una exclusividad, donde dices, si no tiene esos colores, si no tiene esas zapatillas, entonces no me gusta, no me excito, no puedo llegar al orgasmo. Eso nos estaría acercando mucho más a esta idea de la parafilia, porque hay una fijación. También tendrá que ver con la temporalidad. Se plantea que tradicionalmente debe durar al menos 6 meses, y la otra, que afecte las relaciones interpersonales. Es decir, para empezar, que en lugar de fortalecer mi relación romántica, o al menos sexual, con mi pareja, por el contrario, entra en un proceso de detrimento. Afecta mi relación de pareja, mis relaciones familiares, sociales, laborales, mi dinámica de vida. Esmeralda Martínez, distinguida abogada del Estado de México, nos manda saludos. Irak Omar, del Sistema Nacional DIF, muchas gracias. Edmundo Pérez. Elizabeth Román, el texto Eros en los 5 sentidos, de Carlo Escipione Ferrero, nos lo recomienda, muchas gracias. Víctor Gutiérrez también ya nos hizo favor de subir el texto, el enlace
de la perversión de Pierre Aulagnier. Muchas gracias por estarnos apoyando. Recuerden que justamente esta es la intención, que utilicemos estos 43 minutos como un pretexto para intercambiarnos documentos, para hacer aportes, dar puntos de vista, y si tú tienes una experiencia interesante que compartirnos, también la queremos leer. Ahora, este ya de la gratificación sexual va a implicar muchas veces un uso exclusivo de algo. Por eso decíamos una fijación o una exclusividad. ¿Qué puede ser? Diverso, pero pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo este uso exclusivo al cual he cargado simbólicamente de contenido a un objeto, pues seguramente lo estaré vinculando con el fetichismo. O sea, uso exclusivo de un objeto erotizado y simbólicamente cargado de contenido estará entonces muy cercano a lo que es el fetichismo. Si en lugar de ser un objeto es una parte del cuerpo, con las mismas características de fijación, de uso exclusivo, de cargarlo simbólicamente, entonces cambia de nombre y será parcialismo. Ya tendríamos entonces el fetichismo y el parcialismo. Si este objeto o sujeto de deseo es un animal, entonces será la zoofilia. Y si fuera un cadáver, la necrofilia. Vemos entonces que muchas palabras terminan en filia, que implica justamente eso: amor, erotización, excitación. Es por eso que decíamos la cronofilia, la pedofilia, gerontofilia, zoofilia, etc. Pero no se confundan, no todas las parafilias terminan en filia. Por ejemplo, el voyeurismo o la escatología telefónica. Quiere decir que hay otras posibilidades que no terminan en filia, aunque sea lo más común. Reina del Carmen nos comenta: excelente tema. Alfredo de Jesús nos agradece por la temática. Scarlett Ocampo nos manda también ya los primeros saludos, colega del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Más gente se está sumando, afortunadamente. Luz Margarita, que amablemente nos ha compartido cada transmisión en las diferentes redes sociales vinculadas con el tema de seguridad pública y la Universidad de Quintana Roo. Vivaldina Yaubert nos manda también saludos. Vivaldina, sabes que hemos estado atentos a lo que está haciendo tu proyecto de activismo sociocultural, todo lo que hace el proyecto de ALAS, de este movimiento simbólico, político, académico, de activismo social vinculado con la liberación de tantas mariposas. Y justamente en un momento más analizaremos cuestiones de parafilias más delicadas, donde ya no es simplemente una cuestión donde como pareja podemos acordar ciertas situaciones. Quizás en el marco de la sexología se permite experimentar, y eso le dará cierta riqueza a nuestra vida íntima. Diríamos, de acuerdo, ¿son adultos? ¿Lo hacen de forma libre, informada y consentida? ¿No hay lesiones? ¿No hay delitos? Que disfruten su vida íntima. No tendríamos por qué involucrarnos. Sin embargo, cuando empezamos a ver que hay personas que no consienten por su minoría de edad, porque están amenazadas, porque son claramente violentadas, entonces no podríamos decir que es una simple cuestión de parafilias o de preferencias o de orientaciones. Marta Irigoyen nos manda saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas gracias. Esbeidi Vázquez desde Tabasco. Shunashi Bravo Calderón nos comenta: existe el término de mecanofilia, que hace referencia a la atracción sexual hacia coches o vehículos. Podría ser lo más cercano a lo que comentaba del último libro. Tiene relación, pero no necesariamente es lo más cercano. Pensemos que esta cuestión del sexo con robots viene desde una primera aproximación, que es el uso de juguetes sexuales, algunos mecánicos, algunos con movimiento automático, y de ahí va a haber una amplia gama de posibilidades. Esto que señala, sin embargo, de mecanofilia es otra de las posibilidades. Pero te agradezco mucho la participación. Gerald Páramo:
Es importante conocer los orígenes de las parafilias para trabajar en conjunto en una solución. Por supuesto, ya decíamos, hay que analizar aspectos personales, familiares, comunitarios, sociales, históricos, culturales. No podemos dar una misma interpretación en dos personas porque simplemente la ideología, el simbolismo, el significado con el cual lo están viendo va a ser muy distinto. Ahora bien, platiquemos un momento de la pornofilia. ¿Qué significa la adicción, el consumo crónico o compulsivo de pornografía? Eso es pornofilia. No simplemente en alguna ocasión ver pornografía, porque entonces estaremos viendo múltiples sujetos parafílicos y no sería el caso. La pornofilia implica ese consumo crónico, compulsivo, la adicción a la pornografía, el cual se va a caracterizar por la pérdida de autocontrol, por ansiedad, por la afectación en las relaciones interpersonales. Vean qué característica le estamos dando: ansiedad y pérdida del autocontrol. O sea, no es que en un momento dado, parte de la curiosidad, parte de nuestro erotismo, pues resulta que tenemos una cercanía con la pornografía. No. Aquí hablamos claramente de un consumo compulsivo, dañino, en el cual está afectando mis relaciones interpersonales. O platiquemos también de otra parafilia que resulta relativamente común, que es la hibristofilia. ¿La han escuchado? Hibristofilia, que es la excitación por tener relaciones íntimas, sexuales, eróticas con un criminal. Hibristofilia, que se ha dado en casos emblemáticos con asesinos seriales, algunos delincuentes detenidos, sentenciados, en el cual de pronto la gente se empieza a escribir con ellos, los visita, genera admiración, incluyendo, como decimos, homicidas y violadores. Esa parafilia se llama hibristofilia. Kervin Alex Rosales nos señala: ¿podría comentarnos un poco sobre la práctica de la asfixia erótica o asfixiofilia y su relación con los homicidios? Con todo gusto. La asfixiofilia tiene que ver justamente con esa compresión mecánica directa, con esa estrangulación que se va a producir, no como sofocación, sino como estrangulación mecánica directa, lo cual va a producir dos situaciones. Por parte de quien ejecuta el acto, el control sobre la otra persona. Por parte de quien lo está recibiendo, se disfruta el ser sometido, el perder por un momento la voluntad, incluso perder momentáneamente la conciencia. Hay un disfrute donde se cede el poder y se ejerce el poder. A nivel fisiológico, lo que se va a producir es una contracción de los músculos en la zona genital por la diferente distribución del oxígeno y de la sangre. Además, que lo que tiene que ver con la hipoxifilia y la asfixiofilia son prácticas comunes en las películas pornográficas. Lamentablemente, en algunos casos se excede el uso de la fuerza, se prolonga el tiempo de esta privación del oxígeno y se llegan a cometer, digamos, homicidios culposos, accidentes mortales. En algunos casos en los cuales no se tiene pareja, ha habido situaciones dramáticas en donde alguien se cuelga, se coloca algo para privarse momentáneamente del oxígeno, sin embargo, pierde la conciencia y al perpetuarse, digamos, esa privación del oxígeno, se generan no estrictamente suicidios, porque no se tenía la idea de privarse de la vida, pero se generan muertes accidentales. Entonces, son temas que habría que ir analizando con más detalle, pero te agradezco lo que nos comentas. Elizabeth Román: todo se puede siempre y cuando exista consentimiento mutuo. Relativamente. En principio diríamos que sí. Son personas adultas que de forma libre, informada y consentida ceden, participan. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en una cuestión sadomasoquista en la cual ambos están participando e incluso disfrutándolo, se puede generar el delito de lesiones. Porque uno diría, ¿hasta qué punto uno puede ceder?
está poniéndose en riesgo mi salud y mi integridad física. Y uno diría, ¿es jurídicamente válido el otorgar consentimiento sobre ese bien jurídico que es la salud, la integridad física o incluso la vida? ¿Es permitido? ¿Puedo cederlo así libremente? O uno diría, sí, pero de forma limitada, no absoluta. Esa es una cuestión de análisis jurídico. De tal forma que si bien podemos consentir algunas situaciones, me parece que no todas. Y ahí el marco que nos va a estar delimitando no es tanto la psicología, sino más bien el campo del derecho. Jafet Arreola. Saludos, estimado doctor. Preguntándole, en un caso, viastofilia, ¿estará relacionado con la actuación de un violador en el momento que solo se excita sexualmente cuando asaltan a alguien contra su voluntad? Bueno, gracias, mi querido doctor. Dentro de la gama de parafilias hay un sinfín de posibilidades. Incluso hay quienes se excitan, al menos eso dice la teoría, al ser atacados bruscamente en un intento de una violación. O sea, ¿alguien puede excitarse en una violación o ante la posibilidad de esta? Quizás es un tema de debate. Otros dirían no. Se excitan ante la fantasía de ser objeto de una violación, pero no ante un ataque real. Hay varias cuestiones que habría que ir analizando, pero esta situación donde alguien se puede excitar, por ejemplo, con las lágrimas, que es la dacrifilia, donde se puede excitar con el dolor propio, que sería el masoquismo, el dolor ajeno, que sería el sadismo. Hay una amplia gama de posibilidades. Vivaldina Joubert, ética y estética de la perversión. Las desviaciones de la conducta sexual como reescritura del universo de Janine Chazeguet-Esmirgel. Otra propuesta teórica que aquí nos hace nuestra distinguida colega y que por supuesto le damos el debido seguimiento. Álvaro Segovia nos manda saludos, muchas gracias. Alfredo de Jesús, Justín o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade, para los que no la han leído. Bueno, hay un sinfín de obras en el campo de la literatura y del campo científico que tiene que ver justamente con estas cuestiones. Veamos un momento otra parafilia. Pediofilia, no pedofilia, pediofilia con una I intermedia, pediofilia. ¿Qué es esta atracción o excitación por las muñecas? Y no me refiero a estas muñecas, sino a las figuras inanimadas. ¿Han visto ustedes documentales al respecto? History Channel creo que ha sacado algunas de estas cuestiones, algunos reportajes en los cuales las personas se excitan no con otro ser humano, no con alguien vivo, sino con una muñeca. En el caso de otra parafilia que es la somnofilia, en el cual alguien se va a erotizar por realizar tocamientos o incluso actos de penetración con alguien mientras está dormida. Es decir, esa otra persona está dormida y eso es lo que resulta excitante. Pero uno diría, si está dormida, entonces no consiente. Por supuesto que no. Y ahí se va a dar un abuso sexual, una violación equiparada, una tentativa de violación o una violación, por el hecho de que no puede consentir. Rosa Isela Cárdenas nos manda saludos, excelente tema. Muchas gracias, mi querida colega de 6, Baja California. Yani de Lima, un saludo, profe. Gracias por seguir compartiendo el conocimiento. Ixel, disculpen, ¿podría comentarnos cuál podría ser el porqué de que un agresor abuse sexualmente de una niña, niño, prepúber o infante? Con todo gusto, Ixel, podemos dar algunos rasgos característicos, como el hecho de que haya tenido relaciones sexuales o íntimas inadecuadas con una persona de su misma edad. Por lo tanto, al verse exigido por alguien de su misma edad o con igualmente experiencia que él o ella, lo que buscan es relacionarse con alguien más pequeño. Y le van a dar peso, por lo tanto, a conceptos como inocencia e incluso a términos polisémicos como virginidad. Para esto hay que entender que no solamente existe en el mundo pedofilia y pederastia,
que son los términos más comunes vinculados con esto. Pedez, niñez, en ambos casos. Si es pedofilia, filos, amor, que implica una erotización con personas menores de 18 años. Es pedofilia. Y si concreto esta fantasía, me volveré pederasta. Pedez, niñez, erastes, amante. Estos son los términos más comunes. Sin embargo, los invito a que incorporemos en nuestro léxico otros términos más específicos. Por ejemplo, existe la efebofilia. Así, efebofilia, que es la erotización con adolescentes varones. Si son adolescentes femeninas, será ebefilia, de Ebe, diosa de la juventud. Ebefilia. Ahí tendríamos ya pedofilia, pederastia, efebofilia y ebefilia. Ahora bien, la ebefilia tiene algunos sinónimos que también lo conocen como lolismo o ninfofilia. Lolismo viene de Lolita. Lolita, una novela clásica de Nabokov, justamente donde un adulto tiene relaciones sexuales con una adolescente. Y ninfofilia viene de estos seres espirituales o de la naturaleza que son las ninfas. Entonces tendríamos ebefilia, lolismo y ninfofilia en un primer momento como sinónimos. Su contraparte masculina sería la efebofilia y además ya tendríamos pedofilia y pederastia. Ahora, agreguemos otro vocablo más, corofilia, que es la excitación no con adolescentes femeninas, sino con niñas. Y es diferente. Entonces vean cuántos términos estamos sumando en cuestión de minutos. Ebefilia, lolismo, ninfofilia, efebofilia y ahora corofilia, que es la excitación sexual con niñas. Obviamente, delito tras delito. ¿Sí? Y ahora diremos, ¿cuál delito? Habría que ver el grado de invasión. Puede ser desde una corrupción de personas menores de edad, un abuso sexual, una cuestión en grado de tentativa. Habría que ver cuál es justamente el delito al cual habría que referirse. Leo justamente nos pregunta eso, ¿hasta qué punto las parafilias pasan a ser delitos? Habría que hacer un análisis casuístico, quiere decir caso por caso, donde tengo que compaginar la descripción que se plantea en el tipo penal con la conducta materialmente desarrollada. Es decir, ver cómo se empatan o no la conducta idealmente descrita en un código penal con la conducta materialmente desplegada y ver cuáles fueron los elementos objetivos y subjetivos. ¿Sí? Además, qué requisitos, si es que es el caso que me lo está demandando, va a darse en el caso del sujeto activo y pasivo del delito. Entonces, no se puede dar una respuesta general, habría que analizarlo con detalle. Carla Amairani, excelente tema. ¿La preferencia de un género pornográfico o alguna parafilia puede establecer la orientación sexual de una persona? No. La orientación sexual me parece que no. La preferencia por la parafilia y el género pornográfico depende de otras circunstancias múltiples, diversas. Habría que analizar la historia de vida de ese sujeto, hombres y mujeres, porque ambos tenemos intereses sexuales, apetitos sexuales y diferentes formas de erotizarnos. Obviamente se va a expresar de forma distinta la sexualidad en mujeres y en hombres, pero en ambos se va a dar, de tal forma que vamos a hablar de corruptores, hombres y mujeres, pedófilos y pedófilas, porque muchas veces se plantea que únicamente los varones como sujetos activos y las mujeres como sujetos pasivos, y no. Las mujeres también desarrollan múltiples parafilias y esto es justamente lo interesante. Ahora, la cuestión de la orientación sexual no tiene que ver necesariamente con la elección del estímulo parafílico. Leo y nos enlaza con Carla Salazar. La pedofilia es la excitación o el gusto por niños. La pederastia es ya el llevar el acto de coito con un menor. Por eso en el Código Penal se maneja pederastia y no pedofilia. Sí, en general. Habría que ver con detalle si nos referimos a niños como personas menores de 12 años o niños como personas menores de 18 años, para lo cual habría que revisar la normativa penal de cada país y lo que establece el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Son dos cuestiones complementarias. Ahora bien,
Habría que decir niñez, no niños, porque como hemos visto en el caso de la corofilia, exclusivamente se refiere a niñas. La invitación es que no digamos niños si me quiero referir a niñez, a menos que exclusivamente haya una fijación con los varones pequeños. Y es el caso de la infantofilia, en el cual la excitación es con menores de 5 años. Y podemos incluso llegar a la nepiofilia, que es la excitación con sujetos en etapa maternal, es decir, bebés. Emma González. Atendiendo a las variantes sobre pedofilia, puedo resaltar que los delincuentes sexuales se separan en grupos según la preferencia por edad de la víctima. Tal es el caso de la hebefilia, lolismo y ninfofilia, que a simple vista podrían entenderse como sinónimos. Sin embargo, la principal diferencia radica en el grupo etario de preferencia y las características físicas de la víctima. Cabe resaltar que en las tres tipologías hay una atracción erótica sexual hacia las mujeres. Sin embargo, la ninfofilia hace alusión a la atracción hacia adolescentes cercanas a la pubertad. Sin afán de profundizar, destacaremos que la adolescencia comienza con la pubertad, siendo esta última el proceso donde se inician los cambios físicos y en la adolescencia los cambios psicológicos y sociales. Y luego continúa la explicación. Muchas gracias, Emma González, por el aporte. Un poco más adelante trataremos de terminar tu amable comentario, pero quiero que en esta última parte analicemos algo que es dramático y que todas y todos debemos pronunciarnos al respecto. Esto es las comunidades pedófilas. Aquí ya no es una simple cuestión de atracción, de gustos, de preferencias o orientaciones. No. Si uno dijera, tengo más de 18 años y me encantan las personas adultas mayores, será gerontofilia, pero no hay necesariamente violencia ni la comisión de un delito. En cambio, cuando la excitación es con personas menores de 18 años, sí, y por lo tanto debemos ser tajantes, contundentes y establecer claramente una prohibición social y legal. Voy a mencionar, por ejemplo, el caso no solamente de comunidades pedófilas en lo general, sino me voy a referir a los boy lovers, que así se autodenominan, o girl lovers, amantes de niños o de niñas. Incluso existe la categoría little boy lover, amante de niños pequeños. Eso tiene que ver con lo que ya mencionábamos de ninfofilia, infantofilia o nepiofilia, variantes y posibilidades. Dentro de estas comunidades pedófilas encontraremos a NAMBLA, North American Men and Boy Love Association, la AIP, que es la Asociación Internacional de Pedófilos, o más recientemente lo que se llaman comunidades MAP. MAP son las siglas de Minor Attracted People, lo cual traducido sería como persona atraída a menores. Hay que ser aquí otra vez muy exigentes. No es orientación, no es preferencia, no es un gusto, no es libertad sexual. Tratándose de menores de 18 años, hay que ser tajantes. Son conductas prohibidas y el sujeto que tenga algún interés erótico tiene que ir al psicólogo. Me queda claro que quizás no ha concretado el acto como para ser procesado en términos judiciales. Pero eso no debe permitirse y sin embargo encontramos una gran cantidad de publicaciones en redes sociales, en páginas de internet, en libros incluso, en lo cual se pregona como si fuera una cuestión más de simple gusto, orientación o libertad, esta tendencia a erotizar por parte de adultos a menores de edad. Otros ejemplos son Krumme 13, que es una asociación alemana de activismo pedófilo, o IPSE, que igualmente son las siglas de International Pedophile and Child Emancipation. Aquí lo que llaman algunos es amor intergeneracional. No le pongamos nombres bonitos. No es amor intergeneracional, es corrupción de personas menores de 18 años. Es pedofilia o es pederastia. Y dependiendo del grado de concreción, podrá ser una violación, una tentativa de violación, una violación equiparada,
o situaciones ya más en el campo de lo tecnológico que podrá caer en invasión de la intimidad personal o pornografía de niñas, niños y adolescentes. Vemos que esta transmisión ha tenido una muy buena respuesta. Tengo cerca de 69 comentarios que lamentablemente no podré atender porque ya estamos rebasando el tiempo que tenemos para cada una de estas emisiones, pero me alegra mucho que ahora que es 1 de mayo, nos sumemos tantos a analizar científicamente sobre lo que son las parafilias. Y otra vez, creo que con esta gama de ejemplos que les he puesto, ha quedado claro que hay un límite infranqueable. Primero, con niñas, niños y adolescentes no se vale. Segundo, si hay violencia, si hay victimización, si hay falta de consentimiento, no se puede. Con animales, con cadáveres, con personas menores de edad o con quienes no tienen la capacidad para comprender o para resistir el hecho, no se vale. Entonces, creo que esto nos va a dar motivo para que quizás más adelante, si ustedes así lo disponen y nos lo proponen, hagamos una segunda emisión de este tema de parafilias, en el cual, como lo hemos visto en estos 43 minutos, transitamos desde su definición original de perversión, fuimos a lo que se le denominaba desviaciones sexuales, después parafilias y algunos desde el campo de la sexología que lo llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Pues bien, agradezco, ahora ya tenemos cerca de 72 comentarios, muchas gracias a cada uno de ustedes. Sé que amablemente han hecho comentarios inteligentes, que amablemente hemos llegado a más público en diferentes países. Muchas gracias por esta oportunidad. Estaremos trabajando más temas. Hoy fue el número 18 y próximamente estaremos anunciando para la próxima semana cuáles son los temas. Y si alguno quieren que hagamos una segunda parte, con gusto lo haremos. Pues bien, ya rebasamos los 43 minutos de conocimientos. Les agradezco mucho. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití desde Puebla Capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias y excelente día.